¿Qué tal? Bienvenidos esta semana y queremos hablar sobre una denuncia que fue presentada en la Fiscalía contra el Comité del Paro, los miembros del Comité del Paro, tan mencionado por estos días por cuenta de las protestas a nivel nacional. Una denuncia que tiene que ver con la presunta responsabilidad de estas personas en los bloqueos. Hemos visto cómo se han bloqueado vías en el Valle del Cauca, también en Antioquia y otros departamentos del país. La denuncia fue radicada, presentada por el abogado Hernán Cadavid. Precisamente hoy nos acompaña aquí en Semana. Doctor Cadavid, bienvenido a Semana. Juan Esteban, muchas gracias a usted y la audiencia de Semana. Y bueno, aquí estamos. Bueno, Hernán, ¿cuál es y por supuesto a usted muchas gracias por aceptar la invitación. Hernán, ¿cuál es el argumento principal? ¿Qué responsabilidad tendría o tienen los miembros del Comité del Paro en los bloqueos y en todo lo que ha venido ocurriendo en materia de orden público a nivel nacional? Bueno, Juan Esteban, permítame hacer una introducción breve en el sentido de contarle a los colombianos que desde el pasado mes de abril, cuando se conoció que el gobierno radicaba la reforma tributaria, pues el Comité del Paro, representado entre centrales obreras y otras expresiones, convocó movilizaciones para el fin del mes de abril y principio de mayo. En principio, ese paro se hablaba que tendría una duración de 24 horas con un objeto específico, la reforma tributaria, la cual todos sabemos se retiró, todas las consecuencias que se han dado de ahí. Pasa el tiempo y hoy, como lo estamos a la hora y fecha de esta entrevista, se mantienen las movilizaciones, pero más que eso se mantienen los bloqueos. Y el Comité del Paro presenta un pliego, a todas luces incumplible, muy distinto a lo que motivó el paro, y hoy anuncian que sus demandas le pueden costar al país 81 billones de pesos. Mi denuncia no va dirigida a restringir o a atacar a quienes se manifiestan pacíficamente. Va dirigida precisamente contra los miembros del Comité del Paro que han instado, que han determinado, que han incitado a los bloqueos de vías nacionales y de infraestructura nacional, con unas consecuencias perversas para la salud pública, para la alimentación, para el suministro de combustibles, poniendo en riesgo la salud, el trabajo de millones de colombianos, y por eso yo procedo a presentar esta denuncia, Juan Esteban, ante la Fiscalía General de la Nación contra los miembros que integran el Comité del Paro. Hernán, llama la atención que cuando vimos el inicio del paro se hablaba de un desacuerdo con la reforma tributaria. Hemos visto que las cifras en últimas de las peticiones del Comité del Paro superan lo que se generaba por la reforma tributaria. ¿Qué decir sobre ese tema? Las exigencias además que hacen ellos. Juan Esteban, además con unas, cifras críticas que hoy tiene el país, más que el gobierno, es el país, producto de la pandemia. Pobreza del 42%, el Estado ha tenido que gastar 60 billones de pesos más para cumplir con los programas sociales, todos los, subsidios de la nómina, ingreso solidario y todos los programas que el gobierno nacional determinó en su consideración ellos allá de lo que debían asistir. Entre esos, por ejemplo, también se proyecta, como se anunció, la incorporación del programa Matrícula Cero Estratos 1, 2 y 3. Bueno, no llama la atención mucho que los manifestantes más radicales contra la reforma celebran ahora que se haya hecho un anuncio de matrícula cero, pero es que no leyeron la reforma. El proyecto de ley en el artículo 30 traía dispuesto que se incorporaría por medio de esta norma el recaudo suficiente para subsidiar esa educación gratuita. Ahora aparece un planteamiento del Comité del Paro tasado en 80-81 billones, y para tener solo una referencia, la reforma anterior, muy difícil por demás, pretendía recaudar 20-26 billones de pesos. Ahora habrá que pensar en una reforma que pueda recaudar 11 o 12 billones de pesos. Eso es lo que está necesitando el gobierno para poder paliar esta crisis. Y viene el Comité del Paro, plantea pues en su derecho unas peticiones, pero unas peticiones desbordadas. Yo he graficado el ejemplo diciendo, Juan Esteban y audiencia, que es como cuando a usted le piden por el Renault 4 de su casa y usted dice que le den 250 millones de pesos por él, no lo quiere vender. Cuando viene un Comité del Paro
para negociar con un gobierno y le dice que sus peticiones cuestan 81 billones, es porque no tienen ningún ánimo de conciliar. Claro. Hernán, ¿qué decir sobre la orden que acaba de dar el presidente Iván Duque? Lo dijo hace pocas horas, de desbloquear las vías en todo el territorio nacional. ¿Qué puede pasar en este caso? Porque lo que hemos visto también, Hernán, es un intento de alguna manera de deslegitimar y de criticar muchísimo la labor de las autoridades en esos intentos por desbloquear y por solucionar los hechos de violencia. Bueno, Juan Esteban, es muy importante insistirle a los colombianos que la manifestación pacífica se protege, se respeta, debe ser además sobreprotegida por las instituciones en Colombia. Yo he marchado también en su momento, eso no tiene ninguna discusión. Acá lo discutible son los bloqueos de las vías que están teniendo esas consecuencias gravísimas en las principales ciudades de Colombia, repito, de desabastecimiento, 12 o 13 camiones con oxígeno bloqueados, las medicinas no pueden llegar en el pleno pico de una pandemia, eso carece de humanidad cualquier protesta, eso deslegitima cualquier fin loable, Juan Esteban. Y quiero insistir que la Constitución Política de Colombia le dice a los colombianos que tenemos, nos dice a los colombianos que tenemos el libre derecho de locomoción, es decir, de transitar libremente, de circular por el territorio. Pero la norma penal también tipificó como un delito, como un tipo penal, la obstrucción ilegal de vías que tenga como consecuencia afectar estos aspectos que hemos mencionado de la salud del trabajo. Es lo que está sucediendo. Por tanto, ninguna manifestación, así se diga de manera repetida por parte de los integrantes del Comité del Paro que los bloqueos son un mecanismo legítimo, no lo son. No valen ninguna otra argumentación que ellos quieran plantear. Y entonces por eso les respondo la pregunta. Ante la decisión del presidente de la República de imponer precisamente la instrucción de que la fuerza pública recupere las vías, es completamente legítima y necesaria. Él no está impidiendo marchar, él no está impidiendo protestar, está impidiendo seguir afectando a millones de colombianos, que fue por esa misma razón por la cual yo presento la denuncia. Hernán, se nos agota el tiempo desafortunadamente, pero en pocos segundos quiero preguntarle por algo que usted señala. La actividad democrática de la protesta pacífica debe tener especial protección por parte de las instituciones colombianas. ¿Cree usted que no se está protegiendo en Colombia, Hernán, a las personas que protestan de manera pacífica precisamente por los bloqueos, por los hechos de vandalismo? Juan Esteban, yo le puedo hablar de una experiencia personal. Yo fui manifestante, protestante de calle, callejero, marchante. Jamás, con unas multitudes muy importantes, tuvimos un solo desencuentro con un miembro de la fuerza pública. Ahora, las personas que han salido a marchar y expresarse legítimamente, también hemos visto muchos ejemplos de ello. Lo han protegido, la fuerza pública los ha acompañado, las instituciones, alcaldías, el gobierno nacional ha permitido esas garantías. Pero eso es muy distinto la digamos, barbarie que hemos podido encontrar, en donde inclusive han causado la muerte de personas en carretera, como inclusive han cerrado ciudades como Cali, restringiendo la operación aérea en uno de los principales centros urbanos del país. Eso no tiene ninguna justificación. Eso no tiene ninguna justificación, ni sustento normativo, ni ético, ni moral en una democracia como Colombia. Pues Hernán, muchísimas gracias. Por supuesto, estaremos muy atentos a lo que ocurra con esta denuncia que ya fue radicada, como usted nos cuenta, en la Fiscalía en contra del Comité del Paro. Hernán, muchas gracias por su tiempo para Semana. Juan Esteban, muchas gracias a usted, Revista Semana, y a la audiencia, por supuesto. Muchas gracias. A usted, Hernán, muchas gracias. Es Hernán Cadavid, abogado, que presentó esta denuncia, repetimos, por la presunta responsabilidad que han tenido los miembros del Comité del Paro en todo este tema de los bloqueos en todo el territorio nacional, que sigue afectando, como nos decía Hernán, pues a muchos comerciantes, a muchas familias y a gran parte de la sociedad civil. Por supuesto, la ampliación de esta entrevista usted la puede ya revisar en www.semana.com. A ustedes, muchas gracias.